Un mundo que tiene 4 reinos, uno de seres humanos, el reino de Hormuz, Albaheim, el reino de los elfos, Uran, el reino de los enanos, y Waila, la gran llanura de los centauros. Una noche un viejo mago recibe en sueños una advertencia. El espíritu de su maestro se aparece en un sueño y le dice que un antiguo señor de la guerra que creían vencido, luego de 2 siglos vuelve más poderoso y vengativo, y se ha investido con una magia supremamente poderosa y maligna y quiere destruir no solo la paz de los 4 reinos, sino que quiere poner en jaque a todo este universo, a todo este mundo mágico. Es tan grande la amenaza que los dioses de este mundo, Asiyatar y Ankaila, le envían al mago una misión. Saga. Siempre, bueno, yo crecí con sagas literarias y siempre estaba como que cada vez que terminaba un libro ávido de saber qué va a pasar después, cuándo llega el siguiente libro. En primer lugar, en estos 9 años de trabajo, El Jaguar Dorado ha tenido una gran acogida. El primer tiraje se nos agotó, sacamos una segunda edición. Qué bueno. Se acabó esa segunda edición. Yo creo que los pocos que quedan de segunda edición están distribuidos en las librerías. Realmente fue genial para mí cuando salí en el desfile, por ejemplo, encontrarme con lectores que salían a ver la carroza que se había inspirado en el libro que ellos habían leído. Y después los libros se agotaron en las librerías porque muchos quisieron ir a conocer de qué se trataba ese libro que había inspirado una carroza. Claro que sí. Estás en el mundo digital de El Radar del Sol, tu faro en la red. Hola amigos y amigas, nuevamente un saludo cordial. Hoy un invitado muy especial, significativo en el mundo de la cultura, de la literatura, especialmente de nuestra región nariñense. Lo conocí hace muchos años con su experiencia, especialmente en la primera publicación, y hoy ya tiene su 4ª publicación que la vamos a mirar hoy, que vamos a hablar sobre ella y que próximamente también se hará su lanzamiento. Estoy hablando del escritor Juan David Bastidas Pantoja, que está con nosotros como invitado especial. Hola Juan David, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Felipe, un gusto estar aquí. Un saludo a toda la radioescucha. Estoy muy contento de estar de nuevo aquí frente a ti y podernos encontrar en esta pequeña tertulia literaria sobre la tierra de las cordilleras. Sí, señor. Son 4 libros ya, Juan David. 4 libros, 9 años de estar en este trajinar, de estar luchando contra molinos de viento de cierta manera, de tratar de sacar a flote un mundo que surgió de lo más profundo de mi corazón cuando tenía unos 13, 14 años, y un regalo literario me cambió la vida para siempre. Bien, desde ese primer tomo, yo lo voy a invitar para que hagamos una remembranza, una sinopsis de esos tomos para provocar la lectura de todas las personas que están conectadas con nosotros y bueno, también motivar para que cada uno de estos tomos se convierta en un espacio de entretenimiento, porque es una ficción muy especial, muy significativa, contextualizada en varios parajes dentro de su contexto y bueno, esa es la experiencia literaria. Juan David, usted proyectaba cuando tenía el primer libro de Tierra de las Cordilleras que iba así a convertirse esta obra ya en 4 tomos. Realmente tenía pensado desde el principio que iba a ser una saga. Siempre, bueno, yo crecí con sagas literarias y siempre estaba como que cada vez que terminaba un libro ávido de saber qué va a pasar después, cuándo llega el siguiente libro. Por ejemplo, Harry Potter fue el libro que me cambió la vida y muchos de las nuevas generaciones la han tenido muy fácil. O sea, terminan un libro, van a la biblioteca, sacan el siguiente, van a la librería, compran el siguiente. Yo tuve que esperar años entre un libro y otro. Yo te ponía alarmas incluso cuando sabía que ya era la fecha de lanzamiento del siguiente volumen para ir a la librería corriendo y separar el libro con el dinero que había ahorrado del bus del colegio, del bus de la universidad. Yo me los ahorraba y con eso iba y sacaba los libros, iba y los separaba. Y fue una experiencia muy bonita y a medida que yo iba creciendo me ponía a pensar, ¿será que algún día yo puedo despertar ese interés en un joven lector? Ese interés de decir, ¿cuándo va a salir el siguiente libro? ¿Cuándo va a estar la próxima novela de Juan David Bastidas Pantoja? Así que sí tenía proyectada una saga. Sin embargo, lo que yo pensaba que iba a ser el primer libro era un manuscrito de 575 páginas. Y el profesor Gonzalo Jiménez Maecha de la Universidad de Nariño, a quien le mandamos un fuerte abrazo desde acá, él como corrector de estilo y el primer lector que tuvo esta saga, él me dijo 575 páginas es mucho, es un libro demasiado extenso para hacer un primer volumen
y para ser un autor Nobel, un autor desconocido. Divida ese manuscrito en 3 partes. De esa división surgieron El jaguar dorado, Los pétalos azules y Torre y campanas. Así que esa acertada sugerencia del profe Gonzalo Jiménez Maecha me permitió avanzar en el camino, avanzar en el trabajo que tenía que hacer. Y de esa manera, mientras empezábamos a proyectar la publicación del primer libro, yo estaba trabajando en la creación de este cuarto libro, de la Rosa Oculta, que es el 4º volumen que finalmente va a ver la luz en este 2025. Bien, Juan David. Hablemos del primer tomo, una sinopsis pequeña para que los dejen quietos a quienes no han conocido todavía esta iniciativa literaria suya, para que pues se hagan, y todavía pues está presente, ¿cierto?, en las diferentes librerías de la ciudad. En efecto, del Jaguar Dorado tenemos 2 sorpresas para todos los lectores. En primer lugar, en estos 9 años de trabajo, el Jaguar Dorado ha tenido una gran acogida. El primer tiraje se nos agotó, sacamos una segunda edición. Qué bueno. Se acabó esa segunda edición. Yo creo que los pocos que quedan de segunda edición están distribuidos en las librerías. Pero es que usted lo dice bien fácil. Y la verdad es que es un trabajo fuerte. Es un trabajo sobre fuerte. todo como cuando usted lo dice, hay un escritor que está empezando, que quiere proyectar su pasión literaria a los lectores. Y bueno, hacer lo que usted está resumiendo significa también un trabajo. Sí, son 9 años de trabajo. En 2016 El Jaguar Dorado vio la luz y en 2025 se imprimió una 3ª edición de esta novela. El Jaguar Dorado sigue gustando, sigue siendo el libro que más lectores atrae. En una saga, el único libro que puede faltar es el próximo a salir. Los libros previos y sobre todo el primer libro son supremamente importantes. El primer libro es el que arrastra, el que inicia al lector en un viaje épico y fantástico. Toda saga debe empezar siempre por el comienzo. Uno no puede empezar una saga literaria desde el 4, desde el 3º o desde el 2º tomo. Y lo digo por experiencia. Cuando era niño me prestaron una saga literaria muy chévere, pero faltaba el primer libro. Y leyendo yo el último libro me enteré de que uno de los personajes no tenía un ojo, por ejemplo, y tenía un parche, y ahí en la cuenca vacía se escondió un anillo, por ejemplo. Y lo vengo a entender eso yo después, en 2020, cuando adquirí ya esa saga completa y pude leer desde el principio. Así que el único libro que puede faltar es el último. El Jaguar Dorado es, ante todo, la puerta a otro mundo. Un mundo que tiene 4 reinos. Uno de seres humanos, el reino de Ormuz. Albaheim, el reino de los elfos. Uran, el reino de los enanos. Y Waila, la gran llanura de los centauros. Una noche un viejo mago recibe en sueños una advertencia. El espíritu de su maestro se aparece en un sueño y le dice que un antiguo señor de la guerra que creían vencido, luego de 2 siglos vuelve más poderoso y vengativo. Y se ha investido con una magia supremamente poderosa y maligna y quiere destruir no solo la paz de los 4 reinos, sino que quiere poner en jaque a todo este universo, a todo este mundo mágico. Es tan grande la amenaza que los dioses de este mundo, Asiyatar y Ankaila, le envían al mago una misión. Debe buscar un libro sagrado y a un personaje de leyenda que es el Jaguar Dorado. Con esa búsqueda de esos 2 elementos, de esa criatura legendaria y de ese volumen místico, de esa manera inicia la Tierra de las Cordilleras. Ese es el primer paso en esta caminata de miles de kilómetros que hemos realizado en pos de esta primera saga de fantasía épica escrita aquí, a los pies del volcán Galeras. Sí, señor. Y recuerde usted que hace alusión, casi que uno podría en la imaginación, quienes somos de esta tierra, pues contextualizar con la imaginación varios elementos del espacio que usted maneja en esa narrativa, ¿no? En efecto, nada de lo que el hombre dice está fuera de la autorreferencia. Y en un documental de Don Quijote de la Mancha, ahora que miro ese maravilloso cuadro que usted tiene aquí presente, muy bonito, hay un documental en el que mencionan que un libro es la vida oculta de un escritor, el gemelo oculto que todo hombre lleva a cuestas. La Tierra de las Cordilleras tiene mucho de lo que yo pienso, de lo que yo soy, de lo que yo siento y de este entorno en el que yo he crecido. Tiene mucho de San Juan de Pasto, tiene mucho de Nariño, tiene mucho de Colombia y de América en general. Es como si yo quisiera plasmar un poquito el dolor de nuestra vida cotidiana, un poquito de esa esperanza que a veces nosotros como colombianos, como pastuzos, como nariñenses llevamos en lo profundo del corazón. Esos sueños, esas cargas que llevamos a cuestas, como una cruz a cuestas a veces. Todo eso quise plasmarlo ahí. Y el paisaje, pues
obviamente tiene mucho de Nariño. En el Jaguar Dorado hacemos incluso un homenaje a Aurelio Arturo cuando menciono a los elfos vestidos con el verde de todos los colores. Cuando tenía 15 años estaba viendo el desfile magno y me puse a pensar cómo sería la magia de lo que vemos en el carnaval. Si además vinieran criaturas mágicas a este desfile. O sea, cómo vendrían los enanos, los elfos, los magos, los centauros al carnaval de negros y blancos. Si ellos tuvieran la posibilidad de cruzar esos umbrales mágicos de sus realidades a la nuestra y pudiesen venir aquí a disfrutar de ese carnaval, ¿cómo vendrían? Entonces me puse a pensar, bueno, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no permitir eso en ese libro que yo quiero escribir? Porque en ese tiempo no sabía ni cómo se iba a llamar el libro. Pero en ese momento surgió en mí el deseo de poder construir un mundo donde tuviese cabida tanto esa gran mitología universal que a mí me encanta, todas esas sagas fantásticas que me nutrieron en mi juventud y también eso que me identifica como nariñense y pastuso. Así que decidí construir un mundo donde los seres humanos, los elfos, los enanos y los centauros se reúnen a festejar el triunfo de una victoria a través de un carnaval con comparsas, con murgas, con carrozas, con magia, con colores, un carnaval como el que nosotros tenemos, en el que incluso tuve la posibilidad de participar en 2018, cuando el maestro Andrés Barrera, luego de leer El Jaguar Dorado, construyó su carroza con estos motivos, con ese mismo título, El Jaguar Dorado. Un abrazo desde aquí para el maestro Andrés Barrera, porque yo le abrí el corazón al carnaval y el carnaval después me retribuyó, permitiéndome vivir la senda del carnaval, permitiendo que los dos carnavales, el de la Tierra de las Cordilleras y el de San Juan de Pasto, se volvieran uno el 6 de enero de 2018. Qué bonita experiencia, ¿no? Era una experiencia maravillosa, la verdad. Sí, señor. Juan David, antes de pasar al segundo tomo de la Tierra de las Cordilleras, ¿cuál es la población que usted cree que ha sido la que mayor acogida le ha dado al texto? Bueno, eso es bastante interesante porque, en primer lugar, no se cumple en mi caso eso de que nadie es profeta en su tierra. Todo lo contrario. San Juan de Pasto y Nariño han sido los principales focos de lectores de la Tierra de las Cordilleras, han estado aquí en mi tierra. Y yo estoy muy agradecido con los lectores de la ciudad, con los lectores de nuestro departamento, porque le han abierto el corazón de una forma maravillosa a la Tierra de las Cordilleras, al Jaguar Dorado. Realmente fue genial para mí cuando salí en el desfile, por ejemplo, encontrarme con lectores que salían a ver la carroza que se había inspirado en el libro que ellos habían leído. Y después los libros se agotaron en las librerías porque muchos quisieron ir a conocer de qué se trataba ese libro que había inspirado una carroza. Claro que Entonces, sí. por lo general, he tenido, la población es muy, muy variada. He tenido experiencias muy bonitas con niños, incluso niños que no saben leer, pero que se han acercado a la Tierra de las Cordilleras. He tenido experiencias maravillosas, incluso entre generaciones. Un día llegó una señora a comprar el segundo libro sobre el que vamos a hablar, porque me dijo, el primero lo tiene mi papá y mi hijo está interesado en leerlo, pero como mi papá ya tiene el primero, él le va a prestar El Jaguar Dorado a mi hijo y yo le quiero comprar el segundo para que él se lo preste al abuelo, para que hagan ese intercambio entre nieto y abuelo, y mientras el nieto empieza a iniciarse en la lectura, el abuelo continúa con la aventura de la Tierra de las Cordilleras. He tenido experiencias maravillosas con gente de todas las edades. Los principales han sido entre niños y jóvenes, más o menos entre los 7, 8 años hasta los 30, 35 años más o menos. Es como que la población que más se acerca a la Tierra de las Cordilleras. Y aunque no es únicamente ese foco poblacional, o sea, hay lectores de todas las edades que se han acercado a la Tierra de las Cordilleras, de todas las condiciones, y eso es algo que a mí me llena el corazón. Genial. Más adelante hablaremos sobre cómo puede Juan David acompañar, por ejemplo, experiencias literarias con las instituciones educativas, con algunos espacios culturales, que sería muy interesante para que él puedas poner lo que estamos hoy tratando de resumirlo. La Tierra de las Cordilleras, tomo 2. Después de ese Jaguar Dorado y toda la búsqueda que tuvo que hacerse para llegar a él, ¿qué sucede? Bueno, en los pétalos azules, ante todo los pétalos azules son una advertencia. Quienes hayan leído correctamente con atención El Jaguar Dorado sabrán que en el patio de armas del castillo de Ormuz, el reino de los hombres, los elfos sembraron un árbol que se llama árbol de Huitar, un árbol gigante, como pueden ver en las portadas, cuyas flores son de color púrpura, de color violeta. Cuando el peligro está acechando a el entorno de ese árbol, ¿no? Las flores empiezan a desteñirse y los pétalos de sus flores, de ser morados, se vuelven azules.
Entonces los pétalos azules son una advertencia ante el peligro que se acecha, ante ese terrible sueño que el mago en el primer libro pues lo veía simplemente como una advertencia, pero que en este segundo tomo ya empieza a tomar forma física del mundo real. Comienza como a confirmarse. Las sombras que él ve en sueño ya se vuelven realidad en su entorno, en su inmediatez, en su ciudad y su reino. Y bueno, empiezan a suceder toda una serie de circunstancias trágicas. Empiezan se puede decir que los espías y las marionetas a mover sus propios hilos para empezar a desestabilizar la paz de estos 4 reinos y de este universo. De esa manera los pétalos azules no solamente es una advertencia, sino tal vez una confirmación de que esas fuerzas malignas, esas fuerzas rencorosas, esas fuerzas destructivas quieren desatar el caos sobre la tierra de las cordilleras. Ya, muy interesante. Bien, Juan David, a propósito de lo que comentaba, ¿cómo hacer para contactarlo con usted y, por ejemplo, un docente, en el caso mío, también poder articular con nuestros espacios académicos, con nuestros cursos, compartir con nuestros jóvenes, con los bachilleres, etcétera, esta iniciativa suya y pues también hacerlos enamorar por la literatura, ¿no? Por la lectura, por estos mundos y universos que recrean pero que también forman. Exactamente, recrean y forman. Creo que es una muy bonita forma de explicar el poder de la literatura fantástica, sobre todo. Bueno, yo estoy abierto a todo tipo de invitaciones, o sea, toda ayuda es bienvenida, siempre lo he dicho, porque escribir, como dicen en la película de Corazón de Tinta, escribir es una labor solitaria. A veces el mundo que creas en la página es mucho más amistoso y alegre que el mundo en el que vives. Así que, bueno, en este trajinar literario ha sido muy complicado, ha sido muy difícil poder abrirnos camino. Sin embargo, muchos aliados, como tú precisamente, que nos tienden su mano amiga para poder llegarle a más personas y a más lectores, en los colegios, en las instituciones educativas, precisamente he encontrado docentes que han leído el libro y después me han llamado, por ejemplo, el Día del Idioma. El Día del Idioma me han llamado a varios colegios para que vaya a hablar de mis libros, para que vaya a presentarme con los estudiantes. Por ejemplo, el año pasado, 2024, tuvimos la posibilidad de ir al Colegio Musical Británico, el famoso Caracolito, donde yo hice el jardín infantil. Y precisamente el profe de allá, a quien le mandamos un saludo, al profe Camilo, él él fue lector mío del libro y a medida que iban pasando el tiempo se iba enamorando más de la saga y decidió invitarme, así que pude compartir con los estudiantes. Este año estuvimos, por ejemplo, en el Colegio Itzim, gracias a mi amigo el profe Harold Calpa, quien le ayudó con sus libros en el stand de autores nariñenses. Y bueno, él me llevó allá, hablamos de la literatura fantástica, de la literatura nariñense. Le llegamos a muchas personas. Encontré una niña que llegó con el Jaguar Dorado en sus brazos, que dijo, yo le compré el libro el año pasado, pero no me recuerda porque fue en el carnaval. Estaba yo cubierta de talco, entonces no me reconocía, pero bueno, soy yo, me dijo. Aquí está el libro, usted me lo firmó, quiero llevar el segundo. Fue una experiencia maravillosa. Estuvimos también el 24 de abril de este año en el Liceo Mari Díaz, donde gracias a la profe Jacqueline Patiño, a quien le mandamos también un fuerte abrazo, ella incluso el año pasado logró que el Jaguar Dorado entrara al pensum de sus estudiantes de octavo. Así que fueron cerca de 100 estudiantes los que lograron acercarse al Jaguar Dorado gracias al trabajo de la docente. Y este año, cuando fui allá con los libros, muchos dijeron, ya lo conocemos, este libro ya lo leímos, ¿qué pasa en el siguiente? Otros decían, me gustó tanto que seguí con el segundo y el tercero, este cuarto no lo conocía, decían, por ejemplo. Entonces fueron experiencias maravillosas y toda aquella persona que desee que abrirle el corazón a esta saga literaria puede contactarse directamente conmigo a través de nuestras redes sociales oficiales. ¿Cómo lo encuentran? En Facebook, @La Tierra de las Cordilleras. En Instagram, @La Tierra Cordilleras. O pueden llamarnos o escribirnos a WhatsApp al número 300-822-2833. Entonces, cualquier idea que tengan los docentes, los mismos estudiantes, los lectores que quieran adquirir los libros o que quieran que compartamos un momento en su colegio, en su universidad, pues pueden escribirnos directamente y nosotros con mucho gusto pues estaremos ahí con La Tierra de las Cordilleras. Bien, Juan David. Antes de irnos al tercer tomo, hacerle esa sinopsis y luego hablar ya del que se va a lanzar próximamente tanto en Bogotá como en nuestra ciudad, Juan David, yo quisiera, ya nos habla de una satisfacción que fue ver su obra representada en una carroza del carnaval, participar, tener esas dos uniones, ¿cierto? Y que las personas conozcan qué otros espacios usted ha vivido que le han dado satisfacción por haber escrito ya
esta gran saga? Bueno, hemos estado invitados también en otras ferias literarias. Hemos estado en la Feria del Libro de Cali, en la Feria del Libro de Barranca Bermeja. Estuvimos también pues aquí en las ferias del libro de San Juan de Pasto y Piales, que son infaltables. Me han invitado, por ejemplo, como jurado, tal y como pasó en el Colegio Maridías, en el jurado de declamación. Estuve también en Túquerres, en la institución educativa, en el Instituto Teresiano, vuelvo a repetir ahí. Estuvimos también en Túquerres, en el Instituto Teresiano, como jurado en un concurso de poesía. Y son experiencias maravillosas que a veces yo pienso que de no haber escrito El Jaguar Dorado, o La Tierra de las Cordilleras en general, que no hubiese podido vivirlas de esa manera en que las pude experimentar como escritor. Hay una experiencia bastante bonita que tuve cuando estaba yo vendiendo en una feria. Se me acercó un niño, me dijo que si me podía pagar con monedas. Yo le dije que sí, y él sacó una bolsa llena de monedas de 100, 200, 500, 1000. Como de la alcancía. Ajá, era como su tesoro. Ajá, era como su tesoro, y él sacó esa bolsita y empezó a hacer torrecitas de 1000 en 1000 hasta que hicimos el precio del libro y él se llevó El Jaguar Dorado. La mamá me contó que un año atrás yo le había entregado un pequeño cuadernillo con el primer capítulo, que fue una estrategia que hicimos de marketing, por así decirlo, para atraer a más lectores. Y el niño, después de leer ese capítulo, todo el año estuvo ahorrando para comprar el libro en la feria el año siguiente. Qué bien. Y este año en el Carnaval Artesano me lo encontré, ahora ya grande, ya casi que de mi estatura, y ya pudo llevar el libro 2 y el libro 4, que eran los que le hacían falta. Entonces, ver crecer a los lectores, así como yo crecí leyendo libros, es tal vez para mí el momento más grande de satisfacción que puedo yo tener como autor, como creador, como subcreador, diría Tolkien, de estos mundos fantásticos. Bien, Juan David. El tercer tomo. Hagamos la sinopsis. Torre y Campanas. Bueno, Torre y Campanas es tal vez el más desafiante, la más difícil de todas las aventuras del Jaguar Dorado. Como bien se deduce, no es el final de la historia, obviamente, pero sí marca un antes y un después en todo este relato. O sea, si nuestra historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo, la Tierra de las Cordilleras se divide en antes de Torre y Campanas y después de Torre y Campanas. Es un libro de cierta forma que marca un punto de no retorno, un umbral que se cruza de una manera muy, muy desafiante, muy triste, muy desgarradora tal vez. Y que de cierta manera implica tanto para los protagonistas como para los lectores un desafío bastante interesante, un deseo de seguir adelante. O sea, es como que la duda, ¿sigo adelante o me detengo porque ya no quiero seguir más? Es como, ese es tal vez la gran duda que siembra Torre y Campanas cuando llega al punto final. Por un lado, la ansiedad de saber qué va a pasar, y por otro lado tal vez el cansancio, el dolor de no querer continuar, porque tal vez no tiene sentido hacerlo, pero ahí está la duda. ¿Vale la pena que sigamos adelante a pesar de tener todo en contra, o es mejor tirar la toalla? Ese es el gran mensaje tal vez de Torre y Campanas. Bien, interesante. Y ahora sí hablemos del último tomo, o mejor, del más reciente trabajo. Sí. La Rosa Oculta ha sido una aventura por muchas razones. O sea, cuando empecé a escribir este libro, ¿no? El profe Gonzalo Jiménez Maecha había acabado de leer el Jaguar Dorado, y me dijo, vale la pena que se arriesgue a publicar, a editar. Y bueno, esto tal vez es la prueba de que sí valía la pena hacerlo. La Rosa Oculta es una obra que, además de todo, fue ganadora del portafolio de estímulos de la Gobernación de Nariño de 2024. O sea, el año pasado, en el portafolio de estímulos de la Dirección de Cultura, había un espacio, 2 plazas para obras literarias inéditas de autores locales. Y bueno, yo quise participar con La Rosa Oculta, y afortunadamente pues el cielo nos sonrió. La calidad literaria fue pues lo suficiente para lo suficientemente meritoria para que los jurados decidieran darle una de las plazas a La Rosa Oculta. Así que gracias a ese apoyo pudimos pues lograr sacar adelante este nuevo proyecto literario en La Rosa Oculta. Más que todo es un misterio, la búsqueda de un símbolo encarnado tal vez, que representa la esperanza que muchos han perdido, que representa un paño de agua tibia tal vez para esa fiebre o para ese dolor que nos está carcomiendo por dentro.
La rosa oculta es la búsqueda tal vez de algo místico, algo mágico y al mismo tiempo algo muy sencillo, algo que puede transformar las cosas de una forma que tal vez muchos desdeñan porque no lo valoran, porque no lo entienden, porque no lo comprenden, pero que otros protegen incluso con su propia vida. La rosa oculta es esa búsqueda tal vez de la esperanza y el valor que se han empezado a perder. Entonces, ese es como que un abrebocas de lo que implica la rosa oculta. Bien, Juan David, cuando dialogábamos la primera vez en una entrevista como esta, estábamos hablando del primer tomo. Ahora, ya con sus 4 obras en el tema del desarrollo de esta gran saga de la Tierra de las Cordilleras, pues se vuelve muy interesante felicitarlo y a la vez hablar también a los jóvenes. Yo le decía esa vez, ¿qué le diríamos a un joven que quiere, que desea escribir una saga, una novela, como usted tenía la inquietud en su momento y que la empezó a concretar y ahora ya con 4 tomos? ¿Cuál sería su mensaje en este momento? Bueno, yo no sé si fue el mismo mensaje que dejé esa ocasión, pero yo siempre hago la alusión con las varitas mágicas del mundo de Harry Potter. Las varitas mágicas son las que eligen a los magos, no son los magos los que eligen las varitas, son esos instrumentos mágicos los que eligen a quien tiene las capacidades de empuñarlas y ejercer la magia a través de ellas. Yo siempre he pensado que los libros son iguales. Uno no elige los libros que lee, los libros lo eligen a uno. Los libros son pedacitos del alma de un autor que desde un anaquel nos están llamando. Nos están llamando porque en el momento en que sienten que estamos listos para entender sus palabras, entender sus mensajes, entonces nos llaman para que abramos sus páginas y nos encontremos a nosotros mismos a través de sus palabras. Con los escritores pasa igual. Nosotros no elegimos una historia. Es esa historia desde algún lugar del universo, desde algún lugar del mundo, desde algún lugar, desde lo profundo de nuestro corazón, es que surgen esas historias y nos eligen a nosotros, como las puertas o los porteros que abrimos esos grandes dinteles para que puedan a través de ellos ingresar a nuestra realidad. Son mundos que golpean a nuestro corazón para que nosotros abramos esa puerta y para que a través de nosotros, como si fuéramos nosotros el cauce, las historias puedan fluir como un río, puedan nutrir los jardines, los grandes bosques en las mentes y corazones de los lectores. ¿Qué pasa entonces cuando un escritor, mejor dicho, siente ese llamado, pero no abre esa puerta? ¿Qué pasa cuando un escritor siente que hay algo que quiere contar, un cuento que quiere escribir, un personaje que surgió de un sueño, de un recuerdo, y quiere plasmarlo por escrito, pero por X o Y circunstancia decide no continuar, decide dejar eso a la deriva? No va a haber otra persona que pueda abrirle la puerta de esta realidad a esa otra realidad para que puedan confluir. De todos los escritores que hay en el mundo, que son muchos, solamente yo me encuentro velando por este mundo y por esta historia. Y si yo la dejo de lado, pues nadie más va a seguir construyéndola, nadie más va a seguir escribiéndola, nadie más va a poder estar en sus torres, en sus campanas, junto a sus jaguares, en sus campos de batalla y en sus carnavales. Si yo la dejo a la deriva, si yo la abandono, nadie más va a velar por ella. Así que a todo aquel joven que tenga en su corazón el deseo de escribir, le digo que tiene una gran responsabilidad, porque ese sueño lo eligió para escribirlo, para materializarlo en esta realidad. Y es el único, en todos los millones de seres humanos que hay, el único que puede hacerlo. Es de cierta manera algo un poquito, podríamos decir que es algo que impacta, ¿no? Uno se siente a veces como Atlas, que lleva siempre el mundo sobre su espalda, y todos los escritores tenemos que cargar a nuestra espalda los mundos que hemos creado. Pero vale la pena hacerlo porque, como les digo, solo a nosotros nos tiene ese mundo para poder existir en la realidad. Qué bien, Juan David. Qué bonito mensaje. Juan David, y a propósito de toda esta experiencia que usted ha tenido en la construcción de los libros, ¿cuáles las estructuras narrativas que usted se apoya literariamente cuando comienza a escribir? ¿Cuáles le han funcionado si hacemos un detrás de cámaras de Juan David construyendo un texto, cuál sería? Bueno, ¿cuáles, no? Por un lado, hay una escritora argentina, Liliana Bodoc. Tristemente ella murió en 2018, el año que salió La Carroza, el año que surgió Los Pétalos Azules. Ella en uno de sus libros decía que si se pudiesen rescatar 3 cosas de todo el mundo,
¿qué rescataría? Ella decía que rescataría el rito, el error y el juego. Y creo que eso está presente en la vida de un escritor, o al menos en mi experiencia como escritor. Jugar con la literatura, jugar a escribir. O sea, el juego es lo más lúdico que hay, el juego es lo que... O sea, los niños aprenden, muchas veces aprenden más a través del juego, a través del juego libre sobre todo. Cuando yo empecé a escribir, bueno, influenciado por Harry Potter y por todo este mundo mágico, yo quise empezar a escribir con una pluma y un tintero. Así que una vez caminando, paseando a mi perro, encontramos una pluma clavada a la vera del camino. Y sentí que esa era una señal del cielo, así que tomé esa pluma, le saqué punta y con eso quise empezar a escribir. Así que ese juego, o sea, pues en mi casa decían, ¿por qué no toma un lapicero si ya no estamos en 1700, escribe en el computador? Pero el hecho de jugar a escribir, ahora que me pongo como que a ver hacia atrás, a ver hacia mi pasado, me doy cuenta de lo importante que fue jugar con esa pluma, jugar con la tinta china, una tinta violeta, recuerdo que tenía, con un cuaderno que me había sobrado del año escolar y que yo convertí en mi propio libro. Ahora que lo leo, pues digo, es un niño jugando a escribir, pero esa fue en los borradores iniciales. Exactamente. Y a veces encuentro ahí pedacitos del Jaguar Dorado, pero pues muy, muy leves, ¿no? Pero siento que al haber podido jugar de esa manera con la escritura me permitió crecer como escritor. Entonces, el hecho de poder jugar con las palabras, ¿no? De no cuadricular, no encerrarnos a una idea, no, sino que si esa idea no casa, busquémosle otro enfoque, busquémosle otro lado, avancemos por otra parte del relato y después continuemos con ella. Eso es algo muy importante. El error también, porque pues de los errores se aprende. Y no somos infalibles, a veces pues tenemos que equivocarnos, de otra manera no aprenderemos. Entonces el hecho de poder escribir y reescribir, volver a leer lo que habíamos escrito, empezar a tachar algunas cosas, a cambiarlas, ese poder modificarnos y ser flexibles con lo que escribimos también es algo muy importante en el momento de la creación literaria. Muy bien. Juan David, pues hablemos de este último tomo en el sentido de si ya está disponible, en qué partes está disponible y sobre todo la recomendación que el mismo autor nos hace en el sentido de no irnos por el último, sino si no tenemos pues el primero, ir en orden, ¿no? Para ir conociendo toda esta historia que es muy interesante, que atrapa al lector, que permite la imaginación de estos mundos maravillosos que a grosso modo ya hemos descrito. Mi estimado Juan David, háblenos de la disposición de esta reciente obra. Bueno, La Rosa Oculta aún no está en librerías. Este libro, si bien está ya editado, impreso, no ha sido lanzado oficialmente. El lanzamiento oficial tendrá lugar el 10 de mayo de 2025 en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Estaremos allá pues en representación no solamente de esta saga, sino también para demostrarle al resto de los asistentes, al resto de Colombia, que en Nariño se escribe literatura fantástica. Así que invitamos a todos los habitantes de la capital y asistentes de la Feria Internacional del Libro de Bogotá a que se den cita el próximo 10 de mayo a las 7 de la noche en el Salón Madre Josefa del Castillo, donde será oficialmente lanzado este cuarto tomo de La Tierra de las Cordilleras. Aquí en San Juan de Pasto también vamos a tener nuestro lanzamiento, como siempre. No podemos dejar al hogar, a la casa de La Tierra de las Cordilleras sin su lanzamiento respectivo. Así que el 21 de mayo, miércoles 21 de mayo, 7 de la noche, los esperamos con los brazos y el corazón abiertos en el lanzamiento oficial aquí en San Juan de Pasto, en la Pinacoteca y Casa de la Cultura de Nariño. Los libros están disponibles en este momento en preventa a través de las redes sociales. Pueden buscarnos en @latierradelascordilleras en Facebook, en Instagram @latierracordilleras o pueden escribirnos por WhatsApp al 308 22 28 33 en cualquier lugar de Colombia y podrán recibir el libro con una dedicatoria y firma, que es el valor agregado que doy como autor a quien me apoya directamente. El resto de la saga, los 3 primeros volúmenes, están presentes en todas las librerías de la ciudad de Pasto y también pueden adquirirlos a través de las redes sociales oficiales, porque pues sí, una historia fantástica, una saga fantástica tiene que empezar siempre por su capítulo inicial. Así que si antes del lanzamiento de esta obra desean descubrir la magia de este relato, pueden adquirir El Jaguar Dorado, Los Pétalos Azules y Torre y Campanas en todas las librerías de la ciudad y a través de nuestras redes sociales oficiales. Asimismo, los libros estarán disponibles en los 2 lanzamientos, los 4 libros estarán disponibles para quienes quieran adquirirlos en esos 2 importantes días. Pues Juan David, ha sido un gran
placer hablar con usted, tenerlo como invitado en esta noche, felicitarlo por todo el trabajo realizado, por su esfuerzo en la construcción literaria. Sabemos que el camino no es fácil, el tema de ser un escritor y convertirse e irse consagrando en un escritor, pues, y que vaya logrando el reconocimiento y la aceptación especialmente de las lecturas, de los lectores, pues es interesante e importante. Así que mucho ánimo. Adelante siempre en la construcción de sus sueños como escritor de nuestra región. Muy amable. Muchas gracias, Felipe. Realmente es un honor estar aquí y volver a encontrarme contigo en este espacio tan maravilloso. Y recuerden todos, La Tierra de las Cordilleras es una historia de orgullo, poder y tesoros, de garras, arpas y colmillos, pero por encima de todo es una historia de amor, tal y como dicen en el libro de la selva. Así que si quieren descubrir esta historia, los invitamos. Déjense atrapar por la magia de La Tierra de las Cordilleras. Muy bien, apoyar al talento de nuestra tierra, de nuestra región, comprando todas estas obras de Juan David Bastidas Pantoja. Nuestra parte, agradecerles la atención. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de El Radar del Sol y además, pues, apoyarnos con este trabajo periodístico. Visiten nuestra página web elradardelsol.com, donde compartimos diversa información. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Estás en el mundo digital de El Radar del Sol. Tu faro en la red.